Y en psicoanálisis se habla mucho de la cuestión del caso por caso. Uh-huh. Entonces, por aquí tienes un texto, ¿no? En la revista de Alejandro Carrillo, que ya también lo tuvimos en el podcast, que se llama Entre Bambalinas, y tu texto de presentación del sujeto del inconsciente. Uh-huh. Está interesante el título, ¿por qué inconsciente? Precisamente jugando con lo que decías, de si llega una persona al consultorio, que evidentemente llega, ¿no? Llega, pero, o sea, con quién, no con quién trabaja, no me gusta decir con quién trabaja un analista, sino a quién escucha un analista, ¿no? Porque muchas veces creo que se confunde incluso en el mismo como argot psicoanalítico, que muchos hablan del sujeto como esa persona que entra, que nos saluda, etc. Y se utiliza como indiscriminadamente, cuando realmente de lo que se está hablando en psicoanálisis es de la escucha de un sujeto, pero que no es el individuo como tal. Son, digámoslo, como esos momentos en los que se divide cuando está hablando, ¿no? Cuando él queda como enunciado. ¿Y a qué me refiero? Un lapsus, un sueño, yo creo que es el mejor ejemplo. Uh-huh. Un paciente decía, y siempre pongo este ejemplo porque se me hace muy, muy bonito lo que dijo. Estaba hablando sobre un sueño y dice, ¿cómo puedo estar pensando en este momento algo que yo no pensé? Y creo que es muy claro, porque cuando soñamos, pues no nos vamos a dormir o no estamos en ese momento pensando en que estamos pensando, ¿no? Sino que son pensamientos que nos vienen. Y ese es el sujeto, o sea, el que aparece cuando se divide en lo que dice y él queda como enunciado. Entonces, creo que por ahí podríamos pensar algo de la posición del analista, como dice Fernando Azcárate, quien ya estuvo también por acá, que el psicoanálisis es una posición de escucha, que concuerdo completamente con lo que dice Fernando, y que, trayendo como un poco a colación lo que veníamos hablando del título psicoanalista, fíjate que cuando estaba estudiando la licenciatura, una maestra me dice, vamos a tener una conferencia en no sé dónde, no me acuerdo, y va a haber mucha gente para que repartas tus tarjetas de presentación, ¿no? Entonces, me hacía muy chistoso eso, como andar repartiendo para ver quién llega, y me conflictó también mucho el qué escribir en esa tarjeta de presentación, cómo se presenta uno, ¿no? Y si uno se puede presentar. Entonces ella me decía, no, pues ponle ahí psicoanalista. Y yo me decía, pero ¿cómo, no? ¿Cómo puedo yo nombrarme a mí mismo psicoanalista? Para empezar, estoy estudiando una licenciatura, yo no me sentía todavía evidentemente preparado y no creo que haya un momento en el que uno ya esté preparado, ¿no? Para ya decirse. En el que uno cierre, ¿no? Exacto. Ajá. Como ya esta noción de cierre, donde yo ya estudié entonces los textos de Freud, de Lacan, entonces ya soy psicoanalista. No creo que vaya por ahí, pero que mucho sí tiene que ver lo que sucede en un consultorio, que es un poco lo que intenté plasmar en ese texto, y cómo presentar un caso. Porque ya el hecho de decir un caso se me hace como medio despectivo, ¿sabes? Porque... ¿En qué sentido? O sea, como... En el sentido como que cuando tenemos alguna clase nos dice algún maestro, este es caso del libro, ¿no? Como... Este es un caso como refiriéndose más a la cuestión teórica que a lo que dice uno, la persona, y más que eso, el sujeto. Creo que es como, podría decirlo, como desestimar un poco, ¿no? Lo que se hace en un consultorio. Claro, yo ahorita que dices esto, algunos alumnos que están elaborando su tesis me han buscado como para ciertas asesorías con respecto a las cuestiones metodológicas. Y me dicen, bueno, es que yo quiero hacer un estudio de caso, ¿no? Y lo plantea y lo va escribiendo y después llega con
con la maestra que estaba impartiendo taller de tesis. Y dice, sí, pero ¿y en qué momento generalizas los resultados? ¿O en qué momento... o sea, ¿en qué momento este caso se convierte como en un paradigma que explica también los demás? Yo decía, pero el estudio de caso no tiene esa intención, incluso desde las mismas ciencias sociales. O sea, no hay esa intención de generalizar o de aplicar lo que encuentras en un caso como en todos, sino más bien en explotar la singularidad de los casos. O sea, que cada caso sea en sí mismo, como que nos revele su propia realidad. Claro. En ese sentido. Completamente de acuerdo. Porque no es que llegue una persona, no sé, voy a decirlo así como de bote pronto, con cierta estructura, ¿no? Como un neurótico. Ya nos vamos a meter en problemas acá. Que haya que diagnosticar la estructura, porque eso haría que mi intervención como analista apunte a la generalidad, ¿no? Entonces, quien tiene un discurso parecido, entonces yo intervengo de esta manera, que incluso yo sabía, yo nunca he tenido un libro de estos en las manos, pero que hay como especie de manuales, ¿no? De cómo un analista tendría que intervenir con una histérica, cómo intervenir con un neurótico obsesivo, por ejemplo. Y creo que es por donde vas. Como si un caso representara a todos, como si se volviera, pues sí, la representación de todos. Pero ¿dónde queda? No voy a decir la subjetividad, sino la singularidad. Lo pensaba en relación, ahorita que te escuchaba hablar, al rasgo unario, a esa marca de la diferencia. Freud habla en Psicología de las Masas y Análisis del Yo de lo que Lacan retoma, que es el Einziger-Such, ¿no? Este punto de identificación imaginaria, que son los de la masa identificados con un rasgo del líder, del conductor, pero es imaginaria porque todos se vuelven uno, ¿no? Es como el uno de la masa, todos. Y la diferencia con lo que dice Lacan del rasgo unario es que es la identificación a un rasgo de la diferencia. Entonces creo que mucho de lo que sucede en los casos clínicos, si así le podemos llamar, es que debería apuntar a la diferencia, no a la generalidad de los casos. Porque creo que tomaría otra dirección completamente, tanto la posición del analista frente a lo que escucha, como su praxis, ¿no? Como tal.